Bienvenidos a una nueva edición de Palabras Latinoamericanas, el programa de Florial Web, el canal de televisión del Centro Cultural de la Cooperación. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Francisco Sierra. Francisco es profesor en la Universidad de Sevilla y tiene una enorme experiencia en América Latina, sobre todo en Ecuador, donde dirigió el CIESPAL. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Atilio. Francisco, tú eres uno de los grandes expertos que hay en la región en materia de medios de comunicación. ¿Podrías darnos un primer balance de cómo está la situación hoy en América Latina, ya con el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, con los cambios que hubo en Argentina, en Brasil? ¿Cómo estamos en ese terreno tan sensitivo para el funcionamiento de nuestras democracias? Podríamos hablar de un proceso de retroceso. Después de una década ganada, América Latina se convirtió en el paradigma de lo que serían los modelos de regulación y de política pública avanzada en derechos de la comunicación. Uruguay, Argentina, primero Venezuela, posteriormente el caso de Ecuador, y hoy vivimos un proceso de retroceso, no solo porque se han derogado muchos de los principios normativos o de las normas que regulaban el derecho a la comunicación, sino porque a la vez el papel que han desempeñado los medios ha sido centrar en el golpismo mediático. El golpismo que básicamente se ha traducido en convertirse en el verdadero partido de la oposición. Sea en Ecuador, desde luego mucho antes en Venezuela, pero también en el caso argentino, se está cumpliendo una función que no es nueva, que ya se dio en el Chile de Pinochet, en el que el principal grupo mediático, el Grupo Mercurio, de la familia Edwards, cumplía una función de ocultación, de delación, de persecución a toda la oposición, con consecuencias graves para los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, el balance de los medios de comunicación en la región no puede ser más negativo. Y en buena medida siempre habíamos defendido que UNASUR tenía que tener un consejo que regulara y hiciera políticas supranacionales, porque la oposición era en el marco no solo nacional, sino supranacional. Los actores mediáticos operaban a escala global, con una estrategia regional de, digamos, oposición a los gobiernos de progreso, y sin embargo estos espacios de integración pues no avanzaron significativamente en políticas con una visión integrada y regional, como sí hicieron algunos actores como la Sociedad Interamericana de Prensa, Fundamedios y algunos otros, digamos, ideólogos de la reacción en la región a nivel global, ¿no? ¿Qué fue lo que impidió que la UNASUR, por ejemplo, adoptara como uno de sus temas fundamentales precisamente esta cuestión que tú decías recién? Una oposición muy acerada de países como Colombia, no querían situar el tema de políticas públicas. Parcialmente se hizo para el tema de telecomunicaciones, el cable que iba a conectar la región con cierta autonomía respecto a Estados Unidos para las telecomunicaciones, en lo más que insistieron. Yo mismo, como director de CIESPAL, pedía al presidente Samper que estuviera en la agenda, pero realmente la capacidad de maniobra o de autonomía del secretario general de UNASUR era limitada. Y muchos países tenían una oposición frontal a cualquier tipo de regulación. He puesto el caso de Colombia, pero hay más países como Perú que mostraban una oposición a cualquier posibilidad, no ya de regulación o de estrategia de política pública en la integración, sino que existiera un consejo, como había en ciencia y tecnología, que debatiera los asuntos comunes en cine, en audiovisual, en políticas públicas de comunicación, en ampliar mercados en el espacio de la Unión Suramericana. O sea, la derecha está muy clara en la importancia que tienen los medios de comunicación en la formación de la opinión pública, en la manipulación de la opinión pública, y ante ello los gobiernos progresistas se encontraron con enormes obstáculos a la hora de introducir algunas reformas. ¿Cuáles fueron los países donde se avanzó un poco más en este terreno? Bueno, significativamente el caso argentino, que sirvió para los debates que hemos tenido en Europa. De hecho, hemos logrado recientemente en Andalucía una ley que retoma esa filosofía de los 3 tercios, uno para el sector privado, otro para los medios públicos y un tercer ámbito para los medios comunitarios. El caso también de Uruguay ha sido significativo, aunque se dilató más de la cuenta y el alcance de incidencia no fue tan significativo como en el caso argentino. Se comenta también el caso ecuatoriano, aunque quien inició la tarea de articular una política de comunicación fue Venezuela, ¿no?, de manera significativa. Y en ese caso no solo significó por primera vez situar en la arena pública el derecho a la comunicación, sino crear institucionalidad. Yo siempre he insistido que lo interesante del proceso no fue reconocer derechos y regular los medios,
sino crear institucionalidad, defensores, organismos que fiscalizan, que sancionan, con los pasos más avanzados en países como Francia, que tiene un consejo superior del audiovisual, y que en América Latina es inédito. Y en ese ámbito creo que ha habido conquistas importantes en la agenda política, en el discurso público y en la institucionalidad democrática. En Brasil la situación, por la información que yo manejo, es que no pudo avanzarse mucho en el tratamiento de una ley de medios en el Congreso. Una crítica que hay que formular al gobierno de Lula es que avanzó como nunca antes en políticas públicas. El sistema de participación ciudadana en Brasil es muy avanzado en salud, en vivienda, en política cultural. Sin embargo, pactó con el Grupo Mariño, con el Grupo Globo, no realizar una ley de comunicación, que fue una demanda de los movimientos populares. Yo participaba en las conferencias nacionales de cultura y siempre había un reclamo de medios comunitarios, de un fortalecimiento de los medios públicos, que es cierto que durante la administración tanto de Lula como de Dilma se fortaleció el sistema público de radio y televisión, pero no se reguló, y fueron los actores que organizaron todo, digamos, el relato o la narrativa del golpe hasta hoy día. Es decir, tiene un papel central para entender el proceso de retroceso histórico que vive Brasil. Entonces aquí hay que responsabilizar al PT, al gobierno de Lula, el no haber tenido voluntad política de responder a una demanda. Todos los consejos sectoriales en todos los ámbitos de política pública regularon procesos de participación, menos significativamente en el ámbito de la comunicación, ¿no? Que no es casual, ¿no? Que no es casual y que ha sido un actor central para entender el proceso de golpe que ha vivido Brasil. ¿En México cómo está la cosa? En México ahora en víspera de la asunción del... En México esperemos que se recupere, aunque sea una tradición relativamente limitada y pseudo-reformista, que son dos interpretaciones las que hay al respecto, si el gobierno de López Obrador va a recuperar esa visión del PRI, de un cierto sector público, los medios activos. Recordemos que, por ejemplo, la red de medios indígenas que construyó el PRI hace muchas décadas fue pionera en América Latina, pero claro, con una visión, digamos, despótica, proteccionista, con limitados procesos de reforma del sistema y favoreciendo a la vez un poderoso sistema privado. Sería deseable que hubiera una reforma por dos razones: porque tiende México a tener una dependencia del sistema mediático estadounidense, los procesos de debilitamiento del mercado interno en el que tiene una posición dominante el duopolio, Televisa y Televisión Azteca, es insostenible y solo el Estado puede garantizar un desarrollo. Por otro lado, tenemos una prensa hiperconcentrada y muy en la línea de la Sociedad Interamericana de Prensa, con familias que tienen una Vázquez Raña y algunas otras que tienen una participación dominante en el sector de los medios impresos, y sería deseable que hubiera una reforma integral, con una ley de participación para evitar lo que se ha vivido históricamente en México, que es la ocultación de la violación de derechos humanos y los intereses del expolio y de algún modo el despojo de los bienes públicos que ha vivido el país durante décadas, ¿no? Ya dime, tú en un momento mencionaste Francia. ¿Es Francia en cierto sentido un país en donde ha habido más avance en este proceso de democratización? Yo creo que hoy por hoy la regulación o el debate que ha habido en términos de normativa o de política pública de comunicación, a la vanguardia en materia de comunicación ha estado América Latina. Porque es verdad que fueron pioneros tanto en Inglaterra como en Francia de cierta institucionalidad democrática, citaba antes el Consejo Superior del Audiovisual, pero realmente los avances en regulación y en política pública que han tenido lugar en América Latina sin tener una tradición de servicio público audiovisual y sin tener una tradición, digamos, de políticas activas del Estado, a diferencia de Francia, han ido muy por delante de lo que hoy por hoy tenemos en Europa, ¿no? He citado Francia porque es el que tiene un órgano que puede fiscalizar y sancionar si hay mala praxis por parte de los medios audiovisuales, ¿no? ¿En los otros países, por ejemplo en España, hay algún tipo de medio? España es una anomalía democrática porque la ley establecía un Consejo Estatal de Regulación y Fiscalización de los Medios Audiovisuales, nunca se llevó a efecto durante Zapatero, y la llegada del PP pues ha revertido todo lo que había de progresista en el proceso de regulación de la ley del audiovisual. Por ejemplo, cierta independencia y autonomía en la decisión de quién dirige la radio y televisión española, el principal ente público. Entonces, en eso estamos muy por detrás, y además el caso español es el único prácticamente de la Unión Europea que no tienen órganos que fiscalicen, regulen. Hemos recibido ciertas llamadas de atención de Bruselas,
por la manipulación de la radio y televisión española, y en ese sentido pues no podríamos decir que sea un ejemplo a seguir, todo lo contrario. Deberíamos aprender de la experiencia que ha habido en Latinoamérica en este sentido, ¿no? Dime una cosa, en los últimos años ha habido un proceso fenomenal de concentración mediática, ¿verdad? Tanto en la prensa como en la televisión, en la radio, la expansión de grandes grupos que dominan buena parte de la escena mediática internacional, entre ellos el grupo Prisa, que justamente es de este país, con una cantidad enorme de estaciones de radio, de televisión, de medios. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Hay manera de revertir y de establecer algún tipo de límite a una dinámica que poco a poco va prácticamente a establecer un monopolio único, una verdad única, una información única? A mí me impresionó mucho ver el portal del grupo de editores de diarios, ¿no es cierto?, con sede en Washington, que dice algo así como 11 países, 11 periódicos, una sola fuente. Ahí lo dicen, digamos, en el inicio, ¿verdad?, cuando entras a tu sitio web. ¿Hay manera de poder controlar eso, que parece ser algo que está totalmente desbocado en este momento? A priori, desde luego es posible, pero a priori la matriz liberal es hegemónica, y en el campo de la comunicación, inclusive de ciertos sectores progresistas, se sigue considerando que el papel de regulación del Estado no debe tener lugar, porque restringe la libertad de expresión. Estoy pensando incluso en movimientos autónomos que, cuando hablas de los bienes comunes, de la infraestructura de telecomunicaciones, rechazan cualquier intervención de política pública del Estado. Entonces tenemos hoy día un panorama en el que a la intensa concentración se acompaña un discurso y matriz ideológica liberal que niega o revierte, va en contra de cualquier política en un sentido contrario. En España, por ejemplo, tenemos un duopolio en el que se acuerdan de algún modo las estrategias de reparto de mercado. ¿El grupo Prisa y quién más? El grupo básicamente en torno a Antena 3 y a todo lo que significaría hoy día el grupo Prisa, pues aunque participa de este duopolio, tiene un papel menor por la crisis que ha vivido y por proceso de relativa decadencia, ¿no? ¿Cuáles son los dos grupos cuando dices duopolio? Duopolio en torno a la televisión, que es el eje central y que en torno al que se concentra gran parte de las estrategias de desarrollo, con las telecomunicaciones y con las hidroeléctricas. ¿Se puede regular? Bueno, tenemos ahí tres problemas. Primero, uno de movilización popular. Tenemos que convertir o de algún modo transformar esa matriz liberal para convencer a la ciudadanía que existen derechos a la comunicación y que es necesario reclamarlos. Hoy por hoy la matriz liberal ha conculcado la idea de que la comunicación es un tema privado, particular, y no tiene que ver con derechos ciudadanos. Segundo, necesitamos alternativas. Por ejemplo, no es fácil en los procesos de concentración desmembrar. Se vio en el caso argentino. Hay una ley magnífica, pero no se avanzó significativamente. En los procesos de América Latina llama la atención de que no se desvincularon. Argentina es el que fue más allá, pero el resto de países, como es el caso de Ecuador o como es el caso uruguayo, no hubo una transformación significativa de la estructura de poder mediático. Se incluyó nuevos actores, pero no se reformuló la organización del mercado como estaba presente. Nos falta teoría normativa de, una vez establecemos un sistema equilibrado y ponderado, cómo procedemos metodológicamente a establecer un sistema con mayor equilibrio, y eso es teoría normativa y también aprendizaje en políticas públicas que no tenemos. En ULEPIC, en la Unión Latina de Economía Política, hemos debatido mucho, hablamos siempre de la descripción en un sentido de pensamiento negativo, poder, concentración, pero tenemos que dar también alternativas en política pública de, si establecemos una ley, cómo podemos transformar. ¿Que es posible? Es posible transformarlo. Y tercero, necesitamos intervenir a nivel supranacional, seguir pensando, estos actores globales, los GAFAM, las grandes corporaciones de telecomunicaciones, informática, actúan globalmente y nosotros seguimos pensando el derecho a la comunicación en el plano nacional. Aquí tenemos la Unión Europea, pero la Unión Europea está atacando sistemáticamente el servicio público de radio y televisión, y su relato es un relato dominado por los lobbies de las grandes compañías estadounidenses y por las grandes compañías europeas. Es un relato y una matriz liberal o neoliberal que va en contra de cualquier dominio público en el ámbito de la comunicación, ¿no? Incluyendo la red. Ha habido, por ejemplo, un intento, por poner, disculpa que interrumpa, hubo un intento de crear una red de televisiones públicas europeas para financiarse mejor, para hacer coproducción, para tener un peso importante. Y hubo un ataque del señor Berlusconi, su comisario de la competencia, Mario Monti, de los sectores conservadores, que dijeron, eso es competencia desleal.
Entonces, hay monopolios y duopolios que no tienen competencia desleal, que pueden adulterar o dominar el mercado de manera absoluta, pero cuando lo hace el sector público, que no tiene afán de lucro, eso es competencia desleal. Es significativo para que entendamos por dónde va Bruselas, pero en ese espacio supranacional hay que actuar. Creo que el error en América Latina es que plantearon el debate en el Estado-Nación, de los medios, que es donde puede regular, pero sería necesario haber articulado un frente regional, porque son esos actores los que han actuado coordinadamente, no solo en Venezuela, lo han hecho sucesivamente en el referéndum de Bolivia, con Evo, de manera articulada con la CID, como sucedió ya en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Los relatos se reproducen a veces como farsa, pero los actores no han variado tan significativamente, ¿eh? Claro, Han ganado en poder de concentración, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Dime una cosa, ¿y las redes sociales pueden ser alguna cuña a partir de la cual poder debilitar un poco el poderío de esas oligarquías mediáticas? ¿Cómo la ves? Yo creo que no, yo confío más en la democracia participativa y en la comunicación popular, que tiene una gran tradición en Latinoamérica, pero esta idea de que las redes son autónomas, que Internet es neutral, que es un espacio ingobernable, lo hemos visto en Bolivia, pero podríamos señalar en el golpe de Brasil, cuando las masas se movilizaron en defensa del gobierno de Dilma, Facebook, los grandes actores globales, intervinieron para apagar, acallar, desconectar a las masas que se articulaban. Sin embargo, en la primavera árabe sucedía todo lo contrario, cuando interesaba cambiar geopolíticamente gobiernos considerados autoritarios, estas redes actuaron de manera muy activas. Pensar que las redes son un espacio de liberación, no digo que sea un espacio solo de dominio, como todo dispositivo es contradictorio, permiten formas de movilización. Nosotros estamos ahora en Sevilla con un I+D que estudia los nuevos movimientos urbanos y el ciberactivismo, intentando ver qué elementos emancipatorios hay ahí en términos marxistas de construcción de un espacio contrahegemónico, de un espacio público oposicional, como decía Oscar Neck. Eso es posible, pero confiar en que las redes nos van a liberar es un poco idealista, una fantasía electrónica, ¿no? Ahora, ¿no pueden ser fuentes alternativas de emisión de algún tipo de comunicación o información que, por ejemplo, está ocultada por los grandes medios? Sin ninguna duda, ¿no? Uno de los elementos más interesantes que estamos estudiando en el campo de la comunicación es la crisis del periodismo. Es decir, la crisis, el único relato que tenías era la experiencia de los medios. Hoy día tienes otras fuentes, es decir, cualquier ciudadano medio tiene formas de contrastar, que antes no era posible, el único relato era de arriba abajo. En la medida que hay formas horizontales, tú puedes contrastar. Entonces, me llama la atención que los profesionales dicen, bueno, el periodismo ha muerto, porque ya el periodismo ciudadano, la gente construye, todos escriben, ya no respetan la autoría. El problema es que si ustedes construyen relatos mistificados o falseados, debate la fake news, los principales productores de falsas noticias son las fuentes institucionales, son los propios medios convencionales mainstream, son los productores de desinformación más importantes. Por ejemplo, hemos vivido aquí el caso catalán. Nosotros tuvimos a Julian Assange en la apertura del Congreso sobre movimientos sociales y nuevas tecnologías. Bueno, todos recogieron la versión de que Assange estaba justificando la intervención rusa en el caso catalán. Cualquier analista informado sabe que la principal intervención es del gobierno de España en las redes sociales y de la NSA y de Estados Unidos, en este como en otros muchos casos. Pero sin embargo, los medios han estado durante meses en la prensa hablando de los robots, de los rusos, de la guerra cibernética, de Julian Assange, de cómo han ido construyendo. Cuando hay crisis de credibilidad del periodismo, en buena medida es debido a ese tipo de tratamiento. Otro buen periodismo, tenemos una época, yo diría, dorada de periodismo narrativo, de periodismo reposado de calidad, es el que está demandando la ciudadanía, pero no este tipo de información adulterada que las fuentes institucionales proveen, ¿no? Dime una cosa, la declinación de la televisión, ¿verdad? Que como medio hoy en día, por ejemplo, en América Latina cada vez es más abandonada por los jóvenes. Hoy en día la juventud, adolescentes, incluso jóvenes, ya prácticamente no ven televisión. Esto puede abrir una ventana de oportunidad para pensar, bueno, alguna alternativa, digamos, que pudiera descomprimir esta presión tan fuerte de la oligarquía mediática, ¿o no? No necesariamente. Bueno, esa tendencia es global, en el caso de América Latina por la pirámide de población, y me imagino que es más intensa que en España, pero ahí hay tres factores. Uno, lo que se llama el efecto burbuja, es el mundo que recrean
estos consumidores en las redes, es un mundo muy autista, muy autorreferenciado en un espacio muy limitado. Las comunidades de fans, los intereses específicos, y eso limita la visión global de la realidad, que no es que lo proveyeran los medios tradicionales o analógicos, pero esa es una limitación que está constatada. El efecto burbuja existe. La segunda es la cultura política. Yo creo que estamos ante una generación, quizá en América Latina es distinta, en el caso de España, una generación muy poco politizada, aunque la crisis está pasando factura y está generando una nueva generación, tanto de militantes, de activistas, como de científicos sociales comprometidos, que no existía en los 90, que muchos dicen antiguamente en España. Comentabas tú la anécdota de una conferencia en los 90 hablando de imperialismo en América Latina y en el mundo, y te miraban en España diciendo, bueno, ¿de qué nos está hablando, no? Marx ha muerto, ¿no? Bueno, hoy día en España sí existe una nueva generación que está politizada, pero en general la cultura política media es de un bajo nivel, y yo insisto que si no hay pedagogía democrática de las fuerzas de progreso, eso no va a variar con o sin Internet, con o sin redes sociales, y ese es una falencia. Y otro tema que a mí me preocupa es el tema de la inmediatez o aceleración de la política en la vida. Yo creo que muchas veces las propias fuerzas de progreso, particularmente estoy hablando de España, viven a golpe de tuit o a golpe de una decisión basada en un titular, y no creo que eso construya mucha transformación. Es decir, la instantaneidad de la información implica la negación de la reflexividad y por tanto de una decisión más o menos consciente o razonable en política. Y tenemos una nueva generación de líderes políticos que piensan más en tuit o en un titular que en un debate en asamblea, o en fin, quizá de ahí yo pertenezco a otra cultura política muy diferente, pero a mí me preocupa el tema de los tiempos, de la información, los tiempos acelerados. Entonces, en ese sentido sí creo que plantea un problema para crear una cultura, digamos, emancipada en torno a la pérdida de peso de la televisión frente a Internet y las redes sociales, ¿no? Bien, bueno, Francisco, muchas gracias por todas estas reflexiones que ponen en evidencia la enorme importancia que tiene la problemática de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y de la cultura y de aquello que Fidel llamaba la batalla de ideas, que la tenemos que librar en este espacio. Fíjate que, escuchándote a ti, ahora recapitulando un poco, recuerdo yo haber leído una audiencia que se hizo en el Senado de los Estados Unidos, en donde se lo invitó a uno de los jefes del Pentágono, y se le preguntó, bueno, cómo estaba el financiamiento, si necesitaba, incluso los senadores muy interesados en ofrecer más dinero, ¿verdad?, para la lucha antisubversiva. Y este general de 4 estrellas, no recuerdo el nombre ahora, pero dijo, mire, dice, no es que necesitemos tanto más dinero para ir a pelear en las junglas y en los suburbios decadentes, dijo textualmente, del tercer mundo, porque hoy la lucha antisubversiva se libra en los medios. Fíjate tú, ¿no es cierto?, la lucha antisubversiva se libra en los medios, esos medios tan concentrados, tan controlados por esas oligarquías mediáticas y económicas, como tú dices. Así que será la gran tarea de los gobiernos de izquierda y de los movimientos de izquierda, antes de ser gobierno también, para los próximos años. Muchas gracias. Un placer. Francisco. Gracias a vosotros.